Empecemos por lo básico, empecemos por la primera función que hablamos, que es la de nivelar. La vida útil o la performance de cualquier piso, por más calidad que tenga, está supeditada a la elección de la manta bajo piso que hagamos. Porque la nivelación de la carpeta que vamos a revestir va a ser más o menos efectiva según las características físicas de la manta que elijamos. Por ejemplo, si la manta que tenemos es demasiado gruesa, si tiene un espesor mayor a 2 milímetros, vamos a necesitar que esa manta tenga una densidad menor para que pueda, como decíamos antes, expandirse en los valles y achatarse en las cimas. Si no, lo único que va a hacer va a ser copiar las diferencias de altura y trasladarlas al nivel de colocación. Además, hay distintos tipos de manta. Hablemos en particular de la manta de espuma de polietileno. Hay distintos tipos de manta en el mercado. Lo que recomiendo yo y lo que recomiendan el 98% de los fabricantes del mundo en pisos flotantes es una manta de espuma de polietileno a celda cerrada. Hay distintos tipos de manta, una con membrana, una membrana de polietileno que va a garantizar o reforzar las defensas contra la humedad emergente, y una más básica y más económica también, que no tiene la membrana de polietileno. De por sí, este tipo de producto es impermeable. ¿Por qué? Porque si bien lo vemos como una espuma, cada una de las burbujas que componen esta espuma no están vinculadas entre sí. O sea que son a celda cerrada. Estamos hablando de pequeñas celdas de aire contenidas en una masa de polietileno. A diferencia que una esponja común de poliéster, no sé qué material es, de goma espuma, donde sí las distintas burbujas forman cavidades donde el agua puede penetrar y traspasar la misma. En este caso no. Entonces se puede inclusive hasta formar una bolsa y contener agua en este producto que no va a tener ningún tipo de filtración. Con respecto a la manta de polietileno, lo que tiene es asegurarnos que en el caso de las uniones, con el solape, el agua va a necesitar hacer un recorrido mucho más complejo para que la humedad llegue al piso flotante. Recordemos que el piso flotante está hecho de fibras de madera y la fibra de madera absorbe humedad. Entonces, más protegido tengamos nuestro piso de cualquier fuente de humedad, mayor va a ser la vida útil. La segunda función de la manta bajo piso, además de la nivelación, es justamente la protección no solamente de los agentes externos, llámese la humedad ascendente, sino también de el deslizamiento. La superficie que nos genera la manta va a permitir que el piso pueda trabajar sin encontrar obstáculos sobre su superficie, deslizándose. Estamos hablando de un deslizamiento o un trabajo o un espacio de dilatación que no va a superar el milímetro por metro lineal. O sea que estamos hablando de una habitación que tiene 4 metros de largo, entre pared a pared, se va a mover 4 milímetros para un lado o para el otro. No es mucho el movimiento o la dilatación que va a tener este material, pero aún así necesitamos que esa superficie sea lo más lisa posible para que se pueda deslizar tranquilamente el piso. Por otro lado,
también nos va a mejorar la sensación de confort al caminar. El piso flotante, si lo pusiéramos sin manta, se sentiría un constante golpeteo de la madera contra la superficie ya existente. Ese golpeteo no solamente va a ser fuente de un ruido inaceptable para el confort de la gente que vive sobre él, sino que también va a perjudicar la superficie del dorso del piso, provocando algún daño y permitiendo en ese daño el ingreso de humedad o de cualquier otro factor que pueda alterar la integridad física del piso. Tercer cosa, estamos hablando de la aislación acústica. La manta de por sí, por el espesor que tiene, estamos hablando de 2 milímetros, no es un elemento que va a insonorizar o a aislar acústicamente a nuestros ambientes. En una situación, en un escenario donde estamos trabajando en una propiedad horizontal, donde tenemos distintos departamentos uno arriba del otro, lo único que vamos a lograr con la manta y el sistema en sí, el sistema de revestimiento en pisos, es lograr una aislación contra el sonido de impacto. ¿Qué es el sonido de impacto? El ruido de impacto en realidad es la vibración del golpe sobre el piso que se va a transmitir a través del piso hacia las paredes y a través de las paredes hacia la estructura en sí, creando una caja de resonancia y provocando que esa misma vibración llegue al departamento de arriba, al departamento de abajo e inclusive al departamento de los costados, causando una mayor sonoridad. Lo que hace el piso flotante es, por su calidad, su calidad de flotante, justamente de no estar anclado a la estructura, es, junto con la manta, crear un espacio aislado de la estructura en sí, donde no hay ningún punto de anclaje, ningún punto de adhesivado ni de clavado contra la estructura. Entonces es contener la vibración del impacto para que esta no llegue a la estructura en general. Eso va a hacer que el nivel de ruido y el nivel de confort acústico que tengan las personas que habiten o que transiten sobre un piso flotante con manta va a ser mucho mejor que quien no la tenga. Es un tema mucho más largo para explayarse. Vamos a seguir tratando este tema en otros videos. Lo que quiero que quede claro es que la manta sin el piso es inviable y el piso sin la manta es mucho peor. Nos volvemos a ver en el próximo video. Recuerden de suscribirse, de dejar su comentario, de darle like y la campanita. Recuerden la campanita. Gracias y nos vemos en el próximo video.